Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes, a caballo entre dos fiestas, en este país nuestro en el que parece que con este puente de la Constitución, que al final han sido 5 días, parece que todo se para, no es así. Nosotros estamos trabajando y hay otros muchos sectores económicos que están trabajando no ya al 100, sino al 110 o al 120%. Sin embargo, la economía sigue dando muestras, por un lado, de ese buen humor, de esa buena salud que vemos en nuestras calles, pero por otro lado, de estar tocada en alguno de sus órganos vitales. Si habláramos de medicina, a lo mejor diríamos que el corazón o el riñón no funcionan del todo bien. Sobre economía y salud, ¿por qué no decirlo? Hablamos hoy en nuestro enfoque. Vemos nuestro vídeo. Las organizaciones agrarias profesionales, Asaja, COAG y UPA, anuncian movilizaciones en toda España para las próximas semanas. Movilizaciones que justifican en la situación de emergencia por la que atraviesan, que está poniendo en riesgo la supervivencia de los agricultores y ganaderos y del propio medio rural español tal y como lo conocemos. Ya han empezado en diferentes puntos de la geografía nacional, en Extremadura, en Talavera de la Reina, y tienen como punto de encuentro los días 21 y 22 de diciembre, donde llegarán hasta la capital española, coincidiendo también con las anunciadas movilizaciones de los transportistas. Con ellos comparten algunas de las reivindicaciones. Los costes de producción se han disparado para agricultores y ganaderos. Los piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en el último año. También son más caras las semillas, los abonos o el agua, que ha subido un 33%. Capítulo aparte merecen otros elementos básicos para el sector, como por ejemplo los plásticos que se utilizan en los cultivos de invernadero. Las subidas más espectaculares son las que afectan al gasóleo que usan sus tractores, que ha subido un 73%, o la energía eléctrica, que ha subido un 270%. También incorporan en el apartado de subidas el incremento del salario mínimo interprofesional en casi un 30% en los últimos 3 años. Los agricultores y ganaderos denuncian que los alimentos están encareciéndose a los consumidores mientras que ellos siguen sin cubrir sus costes. Por ello es necesario un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria. Las organizaciones agrarias reclaman un apoyo firme por parte de las administraciones a todos los niveles. Piden que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en toda España. Una actividad cuyo futuro, aseguran, está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtienen los productores. El campo español vuelve a las carreteras y a las calles de toda España tras el histórico proceso de movilización de los agricultores celebrado a principios del 2020 y que solo la pandemia logró detener. Ahora lanzan un SOS rural para poner en marcha un plan que salve al sector primario y con él a la principal actividad económica de los pueblos. Protestas del mundo del campo, de los transportistas, de sectores como los afectados por fusiones bancarias como Unicaja y Liberbank. Una subida del IPC cercana a los 6 puntos, una reducción de las perspectivas de crecimiento del PIB realizadas por organismos europeos y confirmadas por el Gobierno de España, y frente a ello conocemos el dato del paro correspondiente a noviembre, que ha cumplido las previsiones más optimistas. Una bajada en el número de desempleados que alcanza las 5.680 personas en Castilla-La Mancha y una reducción en más de 74.000 en todo el país. En pleno debate sobre la reforma laboral, España ha registrado su mejor dato para un mes de noviembre de toda la serie histórica. Pero en la región, 148.963 castellano-manchegos buscan todavía una oportunidad laboral, una cifra que a nivel nacional asciende a los 3,18 millones de personas. Una vez más, en Enfoque nos proponemos hablar de la economía desde las grandes proyecciones macroeconómicas a las realidades de nuestra economía más cercana, la que conocemos en nuestros mercados, en nuestro campo y en nuestro bolsillo. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo en el que sí que es verdad que hemos hecho particular hincapié en la situación del campo y de la ganadería, pero tranquilos porque vamos a abrir el foco y vamos a hablar de otros sectores importantes de nuestra economía en este contexto de día laborable entre dos fiestas y en el que lo primero que tengo que decir es agradecer a nuestros invitados que hayan hecho hueco para estar con nosotros, porque además fue rapidísimo, no nos ha costado demasiado, porque son 3 pilares y son 3 As
en lo suyo. Fátima Guadavillas, buenas noches. Buenas noches. ¿Hoy ha habido clase en la universidad? En la universidad sí. No hay colegios, pero en la universidad ha habido clase. ¿Y se ha notado? Sí, siempre se nota, pero bueno. Ya. Juan Ignacio de Mesa, también él es economista, pertenece a la Asociación de Empresa Familiar de España. Yo recuerdo, antes de pandemia, que se dijeron y anunciaron tantas cosas que se iban a quitar las fiestas entre semana. A los empresarios casi que tampoco les afecta, ¿no? Porque ustedes siguen trabajando, ¿no? Bueno, el que tiene una empresa sabe que tiene la obligación de atenderla 24 horas al día, 7 días a la semana, independientemente de que pueda haber más flexibilidad en cuanto a ejercicio del horario, pero la preocupación es permanente. Y sí se habló en su día. Se habló en su día, ¿verdad? De pegar los festivos que quedaban entre semana, pegarlos al domingo para que no se hicieran puentes prolongados. Pero eso también perjudicaba a sectores como el turismo, entonces, bueno, entre col y col lechuga. Se quedó la cosa pues estamos en medio. en la lechuga, hoy martes 7 de diciembre. Y Blanca Corroto, que es la presidenta de Asaja en Toledo, vosotros vuestro patrón, San Isidro, bueno, iba a decir San Antón también patrón de los animales, y pocas más fiestas, ¿eh? Realmente es así, hombre, sobre todo los ganaderos son los que están más atados porque los animales pues todos los días los tienes que dar una vuelta, comen, o sea, como nosotros. El agricultor sí que está más libre que el ganadero, siempre y cuando no le pille en campaña. Ahora mismo quien nos esté escuchando, que estamos en plena campaña de olivar, pues ya sabéis que si llueve se descansa, si no llueve no se descansa. Pero sí que es verdad que dentro del agricultor y del ganadero siempre el agricultor tiene algún descanso más que lo que es el ganadero. Bueno, el ganadero también fiestas, pues fiestas, sobre todo si hay bodas, comuniones o algo así, ya se las arregla, pero claro, siempre tienen que ir a dar una vuelta a los animales. Sí. Bueno, decíamos al principio de nuestro programa que si tuviéramos que hablar de la salud de nuestra economía, si fuéramos médicos o economistas, y yo no soy ni una cosa ni la otra, estaría un poquito perdida, ¿no? Porque tal y como hemos contado en nuestro vídeo, tenemos por un lado un índice de precios al consumo, o sea, lo que es el gasto de la luz, del agua, de las gasolinas, de los alimentos, que está disparado. Tenemos en macroeconomía también unas perspectivas de crecimiento que cada vez que las revisan es hacia la baja. Hoy mismo tenemos una información sobre el número de empresas que están en quiebra, que se acercan a los porcentajes del 2008, y sin embargo vemos que tenemos Toledo a rebosar de gente, igual que otras muchísimas ciudades, que ha habido no sé cuántos millones de desplazamientos, que están todos los restaurantes llenos, todos los hoteles llenos, el turismo rural también está lleno, hay una exposición a las compras enorme. A ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien, mal, regular? El corazón lo tenemos sano, pero el riñón no funciona. Fátima. Bueno, en realidad estamos recuperándonos. Nosotros tuvimos una caída en la pandemia de un 11% del PIB, que era una cosa que no hemos visto más que en periodos de guerras. Entonces, la economía española está recuperándose. Esa recuperación lo que está ocurriendo es que es más lenta de lo que se quería o de lo que se pensaba. Entonces, se han corregido 2 veces las previsiones de crecimiento y demás. Y yo creo que uno de los sectores que se está recuperando sin duda es el turismo. El turismo, porque además hay un afán, hemos pasado mucho tiempo confinados, mucho tiempo con limitaciones, la gente quiere disfrutar, quiere salir, quiere el fin de semana pues aprovecharlo al máximo, y entonces el turismo yo creo que se está recuperando, sobre todo ese turismo de interior. ¿Estamos como antes de la crisis del COVID? Pues no, para empezar falta todo el turismo extranjero. Aunque veamos las ciudades llenas, el turismo extranjero que consumía y consumía bastante, el turismo de calidad, extranjero de calidad, quiero decir, pues todo ese turismo no está. Y luego hay muchas empresas que han estado paradas durante mucho tiempo con los ERTEs y recuperarse de eso es muy difícil, y algunas directamente no se van a recuperar. Otra cosa es el IPC, que es consecuencia sobre todo de los combustibles y de la luz, y eso repercute en absolutamente todos los productos. Es decir, tenemos una situación complicada. ¿Que se está recuperando el Producto Interior Bruto y se está recuperando el empleo? Pues sí, también, sobre todo en esos sectores que han estado muy paralizados como el turismo. Entonces es una recuperación
por partes, como diría Jack, vamos por partes, Juan Ignacio. Pues sí. ¿Y falsa? ¿O que genera una falsa imagen? No, vamos a ver, recuperación hay. Lo que sucede pero es que ¿de dónde veníamos, no? han muerto tantas empresas en este recorrido y se produjo tal caída del PIB en el año pasado, que volver a niveles normales de actividad y que sea transversal el crecimiento, afectando a todos los sectores que han sufrido la pandemia, que va a ser muy difícil. De hecho, yo creo que todo el mundo lo constata en el momento en que se dé un paseo por su pueblo o su ciudad. Establecimientos cerrados, el cartel de se traspasa o se vende, inunda muchísimos locales comerciales. El nivel de la empresa española es un nivel bajo, en el sentido de que son pequeñas, son pymes muy pequeñas, y no han tenido capacidad para poder aguantar. Hubo aquí en Toledo, no se nos olvide, hubo muchísimos establecimientos que cerraron a los 3 o 4 meses del confinamiento en el año 2020 porque no tenían pulso financiero ni para pagar alquileres, ni para pagar costes de mantenimiento fijos, ni para poder atender las obligaciones económicas a las que está sometido cualquier empresa. Y eso se va a notar. Y el aplazamiento que se produjo en la presentación de concursos de acreedores, que se dictó una norma para aplazar la presentación de concursos en función de lo que establecía la legislación concursal en España, está a punto de vencer, pero vamos, yo calculo que habrá miles de empresas que no irán ni siquiera al concurso porque han desaparecido. Hombre, agricultores y ganaderos no cerraron, es más, 2 meses antes de aparecer la pandemia en nuestras vidas, nosotros aquí incluso estábamos haciendo un programa diciendo que los agricultores iban a parar el país, pues porque los costos de producción habían subido muchísimo, porque la cadena de distribución se incrementan de tal manera los precios que no llega al agricultor y el consumidor tiene que pagar. Y luego vino la pandemia, nos dimos cuenta de que el campo y la ganadería era lo único que no paraba en este país, seguimos teniendo nuestro suministro y estáis otra vez en las mismas. Estamos peor, porque efectivamente nosotros cuando la pandemia, las últimas movilizaciones que hicimos en el mes de marzo, tuvimos que pararlas haciendo pues un ejercicio de responsabilidad, porque venía la pandemia y suspendimos las movilizaciones. El lema de entonces eran agricultores y ganaderos al límite, y el lema de ahora, que empezamos otra vez a hacer movilizaciones, es SOS del mundo rural. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hace 1 año y pico, bueno, ya estamos en diciembre y paramos las movilizaciones en marzo, ya vamos a hacer casi 2 años, si entonces los costes de producción y todo estaba disparado, pues ¿qué os voy a decir ahora? O sea, aquí tiene que haber un reparto más justo, o sea, nosotros lo estamos pasando mal. El gasoil el año pasado por estas fechas estaba a 56 céntimos, estoy hablando del gasóleo B, que es el que nosotros utilizamos. Ahora mismo lo tienes casi a 1 euro. Los abonos han subido un 270% y así suma y sigue. Entonces, este año, por ejemplo, pues hay muchos agricultores que están sembrando lo estrictamente necesario para cumplir los requisitos de la PAC. Se están dejando muchas tierras sin sembrar. ¿Por qué? Porque si no las echas abono, no producen, pero que es que el abono está a unos precios intocables. Entonces, bueno, si viene un año bueno que acompañe el tiempo, pues se sacará producción y si no, nada. Y eso es lamentable. Al final lo que vamos a generar con esto es un desabastecimiento total y absoluto. Ya se están desabasteciendo los mercados de piezas para hacer móviles, para coches, para no sé qué. Y al final nosotros, o sea, no se puede seguir produciendo con los costes de producción tan elevados que tenemos. La semana pasada se aprobó ya la cadena alimentaria, la ley de la cadena alimentaria que tanto hemos insistido y que tanto ha costado sacar, pero como no se cumplan y se haga un reparto más justo, al final al productor, que somos nosotros, al agricultor y al ganadero, ese dinero de más que está pagando o ese sobrecosto que está pagando el consumidor, como no se haga un reparto más justo en todos los eslabones de la cadena, nosotros no podemos vivir. Y no es, o sea, es la realidad.
los agricultores y los ganaderos, o sea, no podemos vivir con estos costes de producción tan elevados y que el producto nos siga costando menos que cuando nací yo, si te descuidas. Entonces, no podemos seguir así. Sí, pero hay una cosa que el consumidor no entiende. Va a la compra. Bueno, la fruta está cara. La fruta, Todo, la verdura, o sea, el producto fresco está caro. También está cara la carne, también está cara el pescado. Si yo pago más, 20, 30, 40 céntimos más, por un kilo de patatas o por una bolsa de naranjas, es porque a vosotros os tienen que pagar más. Porque no puede ser que todo se quede en el camino. No es así. Por eso hemos peleado tanto para que saliera la ley de la cadena alimentaria, pero lo que tiene que hacer ahora es que por tus palabras se cumpla. tampoco os veo muy convencidos. Pues hombre, con todo el tiempo que llevamos pidiendo unos costes de producción, o sea, que por lo menos se nos pague para cubrir los costes de producción, nosotros ten en cuenta que entregamos nuestro producto sin precio. Tú me acabas de decir, vas a comprar unas manzanas, vas a comprar unas patatas y tú sabes lo que tienes que pagar, nosotros no. Nosotros cuando entregamos nuestro producto no sabemos a cómo nos lo van a pagar. Mientras que la ley de la cadena alimentaria no se cuadra ahí y diga, un kilo de patatas, voy a poner un ejemplo, no se le puede pagar al agricultor menos de 25 céntimos por kilo, eso no va a funcionar. O sea, el consumidor lo está pagando, pero el reparto sigue sin ser justo, porque no nos llega al productor. Se queda en el labor intermedio, en el de la intermediación, y eso lo hemos dicho siempre, y eso mientras que no se modifique, no se pero eso no está en la rectifique. ley que se ha aprobado hace una semana, Sí, de la ley de la cadena alimentaria. Sí, pero vamos a ver si la ponen en funcionamiento, porque también aprobaron hace no sé cuánto tiempo, hace 3 años, en el tema de las tarifas de riego para el agricultor. Para el agricultor aprobaron dos cambios de potencia en el mismo año para pagar menos y todavía no han desarrollado el decreto. O sea, sí puede estar aprobada, pero mientras que no lo publiquen y mientras que no lo desarrolle... Vosotros, o sea, como economistas, juristas y como amos de casa, que aquí todos somos amos de casa y todos vamos a la compra, ¿qué es lo que falla, Fátima? Pues yo creo que Blanca lo ha explicado bien y es digamos, la diferencia de poder negociador entre el productor y el distribuidor. Los distribuidores, primero, estamos hablando de los productores, quiero decir, estamos hablando de productos perecederos, los tienen que dar salida inmediatamente. La leche no la pueden almacenar. Sí, porque, perdona que te interrumpa, la semana pasada leí yo que puede haber un colapso de la leche. Que pueden decir los ganaderos, hasta aquí hemos llegado, pero es que la leche o la recoges y la pones los tratamientos adecuados de pasteurización o la tienes que tirar a la basura. Y a los animales hay que ordeñarlos todos los días, no los puedes dejar sin ordeñar. Exactamente. Entonces son productos perecederos que no se pueden almacenar poco tiempo y algunos como la leche nada, los tienen que dar salida. Entonces cuando tratas con alguien que tiene un poder mucho mayor, que son los distribuidores imponen precios, imponen condiciones de entrega. Entonces, la leche, bueno, ya es que nos hemos aprendido todos a lo que se le pagan al productor, a los famosos 36 céntimos. Entonces, los 36 céntimos con el gasóleo al doble de precio, con la electricidad al doble de precio y con el problema que está ocurriendo también con los cereales, que es la base de la alimentación del ganado, es inviable. Entonces, nosotros ya tuvimos en la época de entrada en la Unión Europea un cierre masivo de pequeños negocios ganaderos de vacas en concreto, pero el que vamos a tener ahora va a ser enorme. Entonces, ¿quiénes van a cerrar? Los más pequeños, los que no pueden soportar esos precios. Se quedará alguno mayor, que tenga a lo mejor una producción más en masa, más industrializada, pero entonces ya hablemos de otros problemas, de empleo en el campo. El campo es el 6% más o menos del empleo nacional, pero en Castilla-La Mancha es como el 12%, es el doble. De empleo en el campo, de fijación de producción, o sea, de población en los pueblos, de sostenibilidad, de una serie de cosas. Pues eso es inviable y además yo creo que se pueden hacer cosas porque, por ejemplo, el precio del gasoil, cuando duplicas el precio del gasoil, la cantidad de impuestos que está pagando en un litro de gasoil es mayor que cuando pagabas el gasoil a la mitad. Entonces, no se ha corregido nada de eso. Lo mismo pasa con las tarifas eléctricas, es que están pagando gran parte de lo que están pagando son impuestos.
en tarifas eléctricas y en el precio del gasoil. Entonces tenemos que pensar que el gobierno es tan incauto que, viendo lo que se le puede venir encima, no va a hacer nada para evitarlo. Juan Ignacio, tiro de ti porque eres el más joven de la cuadrilla. Muchas gracias. Esa es un interrogante permanente. Como muy bien dice Fátima, en un incremento de precios, quien más se beneficia es el sector público, porque recauda mucho más impuestos en términos absolutos. Y entonces tiene una herramienta perfecta, con una política fiscal adecuada del gobierno, para poder no repercutir demasiado ese incremento de precio a los usuarios finales, en este caso al agricultor en el consumo de combustible o al usuario final doméstico en el tema de la factura de la luz. Que no tome esas medidas el gobierno, pues no es comprensible, porque puede llevar a una crisis general a un sector que es prioritario. No se nos olvide, durante la época de la pandemia, la alimentación no falló. ¿Y por qué no falló? Porque teníamos una producción de proximidad que permitía que estuvieran abastecidas las estanterías de los supermercados. Si no hubiera sido por eso, imaginémonos confinados, sin producción en muchos casos, con dificultades de suministro para poder tener un mercado libre que nos abasteciera desde otros puntos del planeta. ¿Y qué añadimos? Pérdida de empleo y hambruna también en algunos sectores. Política fiscal está para eso. No en otros países el eso sector es lo ganadero, que pedimos nosotros, una el sector política ganadero fiscal. y la agricultura está igual de mal en nuestros países cercanos. Hay claro, otros... porque a mí me gusta mucho. Francia es una envidia permanente que Italia. sirve de referente A ver, cuéntanos cualquiera que lo conozca. cómo están vuestros A ver, colegas en Francia. Pues lo estaba comentando Juan Ignacio, nuestros colegas en Francia. O sea, aquí tenemos dos problemas por identificarlos. Uno es Europa. La política agraria comunitaria, lo que nosotros conocemos por PAC, pues va por unos derroteros, que es la no producción, que los que somos agricultores y ganaderos lo que queremos es producir. Bueno, pues en la política que está marcando Europa, que es una política más verde, y al final eso se traduce a que te vas a producir menos. Y luego llegas a cada país miembro. España, por ejemplo, Bruselas marca unas líneas y España todavía lo hace más restrictivo. Por lo tanto, al final, ¿qué están haciendo? Asfixiar al sector primario, asfixiar al agricultor y al ganadero. Y aquí no se puede vivir. Francia, en vez de aplicar esa política tan restrictiva, no, les da un balón de oxígeno a sus agricultores y a sus ganaderos. E Italia lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el gobierno francés tiene que sacar de fondos propios liquidez, dinero para su sector primario, lo hace. España no. España lo único que hace es inflarnos a impuestos, subirnos todos los años el salario mínimo interprofesional, que llevamos ya desde hace 3 años, se ha subido el 29,7%, nuestros productos de cada vez valen menos y esto es una asfixia permanente. ¿Necesitamos políticas fiscales? Pues claro que sí, como bien decía Juan Ignacio, pero este gobierno lo que está claro es que no apuesta por el sector agrícola ganadero, no apuesta, realmente no hay una apuesta real. ¿De boca? Pues todo el mundo, es que el sector primario, ¿pero qué es el sector primario? Si nos están echando del campo. Hablabais de las granjas de leche, todos los días cierran 2 granjas de leche. ¿Qué nos van a traer? ¿Productos de fuera? O sea, luego hay que pelear con el cambio climático. Y los barcos que vienen, eso no contamina, sí, pero eso no es cambio climático. Hay algunas claves interesantes. O sea, dentro de la política agraria europea, conocida como PAC, digamos, no es un modelo que se aplica sí o sí a todos los países por igual, porque esto es un mantra que ya lo escuchamos. ¿Os acordáis cuando decía que no se podía bajar, por ejemplo, el IVA de las mascarillas? Que Europa no lo permitía, ¿no? O sea, digamos que se le deja un margen de actuación a cada gobierno en el que tiene que tener en cuenta pues sus criterios también electorales y también políticos. Bueno. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que has dicho del salario mínimo interprofesional. Y aquí tiro de los economistas, de los expertos. Y siempre se ha dicho que subiendo el salario mínimo interprofesional subían los costos de producción, con lo cual la contratación bajaría y el paro subiría. Lo he explicado bien. Esa es la teoría que siempre y que sigue estando
a la orden del día en la OCE, en la Organización de Empresarios. Los últimos datos del paro, correspondientes al mes de noviembre, han sido absolutamente históricos en cuanto a incremento de contratación y incremento de la afiliación a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que pasa? ¿Generamos unas leyes de economía propia o qué es lo que pasa? No, lo que está pasando es que seguimos estando en un periodo de recuperación. Quiero decir, tenemos un crecimiento del PIB, primero todavía no se ha derogado la reforma laboral, que si se deroga y se meten más inflexibilidades en el mercado de trabajo, veremos a ver los empleos que se crean. Y segundo, es que estamos todavía en un periodo de crecimiento, pero quizás podríamos alcanzar unas tasas más altas si estuviéramos creciendo lo que teníamos que crecer. Y luego todos esos problemas, lo que decía antes Blanca, pues se juntan en el campo, porque se junta una política agraria que ella lo ha dicho, que está enfocada a no producir, y luego yo creo que también hay que hablar de otros temas, que es una sostenibilidad malentendida, porque ahora lo que se está presionando a los agricultores y las políticas para lo que se van a dedicar fondos Next Generation y todo esto, es para hacer producción más sostenible. Vamos a ver qué es la producción más sostenible, que es reducir las cosechas, producir menos, si eso depende de una subvención, mientras que te paguen la subvención, bien, después a ver qué hacemos. Quiero decir, y subir el coste de producción, que ya de por sí está subido con el precio de los combustibles y de la electricidad, y lo vamos a subir porque queremos que sea sostenible, ecológico y no sé qué. Entonces, porque se están cargando bastante las tintas en el campo con la sostenibilidad y la parte ecológica. Y eso tiene que ser sostenible también económicamente. Sí. O sea, eso no puede ser a fuerza de que cierren negocios. Entonces, sostenibilidad ambiental sí, pero sostenibilidad económica también. Juan Ignacio, ¿cómo se explica esa bajada del paro con una subida del salario mínimo interprofesional y con la no derogación de la reforma laboral? Es que me da la sensación muchas veces que se mezclan cosas que en los discursos parece que no se pueden mezclar. Bueno, vamos a ver, la economía española depende en un porcentaje elevadísimo del turismo y depende también fundamentalmente en el momento en que se produce, como es el último trimestre del año, recogida de cosechas, comercialización, etcétera, de productos del campo, pues entonces se produce un incremento de demanda de puestos de trabajo. Pero no se nos olvide, tanto el turismo como el campo lo que genera es mucho empleo temporal, no empleo fijo. El empleo fijo se genera fundamentalmente en el sector industrial. Y España, debido a políticas en cierto modo equivocadas en un momento determinado, se ha dejado la industria, ha perdido desindustrializado. Se ha llevado mucha industria a Extremo Oriente por el tema de costes laborales. Sí. ¿Qué sucede con esto? Que tenemos que aplicarnos ahora rápidamente la experiencia de lo vivido durante la etapa de la pandemia para, primero, asegurar el suministro de proximidad, que no se nos olvide que necesitamos poder estar abastecidos, tanto en alimentación como en otra serie de elementos, por algo que podamos tener cerca de casa. O sea, el que desapareciera la industria textil en España nos produjo la situación de que no teníamos ni mascarillas en un momento determinado, y no hablemos con toda la población sanitaria lo que pasaron con el tema de las batas y con el tema de protección, el tener que estar atendiendo en primera trinchera a todos los enfermos de COVID en los hospitales, y que no pudiéramos tener los más mínimos sistemas de suministro y de producción de esos elementos, pues yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, primero. Segundo, eso generaría empleo fijo, no empleo temporal, lo cual sería positivo. El empleo fijo sí puede a lo mejor soportar el que pueda haber un incremento en los salarios mínimos, pero lo que no lo puede soportar es en sectores donde el nivel de producción está condicionado por la demanda, no por la producción. No fija, en el campo no fija el precio el agricultor. En el campo, 90% de los precios los fija el que demanda ese producto como sector intermedio, como sector finalista, para ponerlo en manos del consumidor final. Entonces, hay que
defender determinadas políticas para que el campo pueda seguir produciendo, para que el agricultor no se arruine, para que se pueda seguir fijando población en las zonas rurales y para que podamos tener asegurado un suministro de primeras materias como es el alimento. ¿Cómo se puede hacer? Pues hombre, elementos de juicio no tendremos a lo mejor todos en la mano para poder saber qué medidas se tienen que adoptar que no tengan consecuencias transversales más perjudiciales. Pero si estamos dando prioridad, como también dice Fátima, a que tiene que ser un sector mantenible, pues mire usted, es evidente que tiene que ser un sector mantenible y una economía sostenible. Pero por favor, no vayamos a convertir al hombre en este momento, a la especie humana, en una especie a proteger, que necesitamos que la gente tenga empleo y que la gente coma. Pues yo vuelvo a lo de antes. ¿En otros países se está haciendo bien? Sí. No es el corsé europeo, porque claro, aquí cada vez que se exigen determinadas reformas o determinadas medidas, siempre dicen aquello de, no, es que Europa no nos deja, No, es que nos tenemos que... No, vamos a ver. Yo creo que la mentira tiene las patas muy cortas y por desgracia nos han estado mintiendo de manera desaforada, descarada y sin ninguna consecuencia demasiado tiempo ya como para que nos creamos lo que dice Europa. No, Europa no dice eso. Se demostró con el IVA de las mascarillas, se demuestra con muchas de las decisiones que se adoptan porque lo exige Bruselas, cuando Bruselas tiene muchísima flexibilidad para poder hacer que actúen de manera directa los Estados miembros en aquello que son sus competencias. Y la política fiscal no depende de Europa, ojo. Europa vigila, pero no limita, ¿no? Claro. Efectivamente, Europa, la política agraria común fija unas líneas para determinados productos, pero después cada país tiene sus líneas de apoyo. Las líneas de apoyo son fiscales muy importantes en este momento, en el que el peso de los impuestos son muy importantes. Luego también hay que tener un control de fronteras con lo que está viniendo de otros países que a lo mejor no tienen las garantías que tienen los alimentos producidos en España, ni los niveles de calidad que tienen los alimentos de proximidad, que decía Juan Ignacio, producidos en España, y luego hay que fijar determinadas líneas de apoyo prioritarios de esos productos, que en este caso para nosotros es la leche, etcétera, que fijan población y que son tan importantes por otros motivos, por motivos... eso sí que es la ecología, si el campo, si las viñas, etcétera, se abandonan. Castilla-La Mancha, por ejemplo, sería un desierto en algunas zonas y los pueblos estarían vacíos, porque tampoco el problema de la despoblación, que es muy complejo, el problema de la despoblación no se puede arreglar sin el campo. El campo fija población a los pueblos, porque su fuente de producción está en el pueblo. Gente teletrabajando que se vaya a vivir a un pueblo se puede ir, pero no se van a fijar la población a un pueblo, se va a fijar si tiene una producción que está en el pueblo, y eso es la ganadería y la agricultura. Entonces España tiene que ver todo. Si tienes fuentes de apoyo a la despoblación, pues dedícalas al campo, que es la línea que lo necesita, y los que están en los pueblos. Yo no sé si la gente sabe, por ejemplo, Blanca, esto depende mucho de si tienes, igual que yo tengo mis economistas de cabecera, pues todos tenemos el carnicero, el pescadero de cabecera, el frutero, que a lo mejor un día vas deprisa y tal, pero bueno, yo siempre lo he dicho, y mi carnicero y mi pescadero que me están viendo lo saben. Yo no sé si la gente sabe que estamos recibiendo cordero que no es de nuestro país y se está vendiendo y se está comprando, ¿vale? Porque a lo mejor tiene un precio más adecuado. Falta un poquito de información, ¿no? Sí, hay que hacer mucha pedagogía, por eso nosotros siempre que tenemos la oportunidad, en radio, en televisión, decimos a la gente que miren la etiqueta, que pregunten de dónde viene ese producto, porque tenemos productos, lo decía Fátima antes, nosotros estamos produciendo bajo unas normativas de calidad exhaustivas, no, lo siguiente, o sea que ya nos aprietan todavía un poco más, por eso también los costes de producción en Europa están disparados frente a países terceros. Estos corderos están viniendo de un país tercero, que no sé si es bueno que lo diga o es malo, no sé si lo puedo decir o no lo puedo decir. Están viniendo de Grecia.
Entonces, Pero porque es país de la Unión Europea, estará sujeto a los mismos controles de calidad. No, están viniendo de Grecia, pero están viniendo, los montan en Grecia, pero están entrando a través de Grecia. O sea, están viniendo de Turquía concretamente, montan los corderos, o sea, los meten en un país europeo y todo eso lo tienen que saber. Si lo sabemos los demás, ¿por qué están pasando? Claro, ya entran en España con bandera griega, país europeo. No, señor, pero es que tú tienes que saber que esos corderos los están metiendo en un barco que zarpa de Grecia, pero que están viniendo de un país tercero. Luego también nos están metiendo muchas frutas, tú que estáis hablando de frutas, nos están metiendo muchas frutas de Marruecos. Marruecos es un país tercero. Marruecos no está sometido al control de fitosanitarios como lo estamos sometidos nosotros. No, con el pescado también pasa. Cuidado con lo que estamos consumiendo, lo decía antes Fátima, mirar las etiquetas, mirar los contraetiquetas, comprar producto que esté hecho aquí en España, que esté producido en España, si es de Castilla-La Mancha mejor, porque tenemos unos aceites y hasta unos mazapanes deliciosos, ¿no? Pero unos dulces, vamos, pero mirar la etiqueta, ¿eh? Y eso lo decimos siempre, y ahora que llega la campaña de Navidad, por favor que la gente consuma producto de Castilla-La Mancha, pues estamos en Castilla-La Mancha, y producto nacional, pero sobre todo producto de Castilla-La Mancha, porque también es una garantía alimentaria, porque como producimos, de verdad, la normativa a la que estamos sujeta es un producto de gran calidad, no lo que está viniendo de otros sitios, aunque entre en España en un barco de procedencia de un país europeo, no. Y esto, hombre, que pongan controles. Os voy a contar una anécdota. Nuestros compañeros de Valencia, de ABA Valencia, Saja Valencia, pues se dedican, bueno, es la exportación, las naranjas, las mandarinas, aquí no se queda ninguna, ¿eh? Las naranjas buenas y las mandarinas buenas todas van fuera. Están trabajando, ahora nos están metiendo mucho de Sudáfrica, como todos bien sabéis. Bueno, pues la fruta buena que se hace aquí la están exportando, ¿vale? Bueno, pues fíjate los controles de calidad que llevan, que si se exporta a China, la persona encargada, el chino, hace el seguimiento hasta que lo suben en el barco y el barco llega a su país. Y llega a su país y el control lo tienen en la misma frontera, en las aduanas. Porque aquí en España nos están entrando productos de terceros países y no se hacen esos controles. Es que yo sé que si se hiciera un control de calidad tanto en la carne como en cualquier producto, eso se identifica. Ya. Pero no lo están haciendo. Ya, pero hay otras variables. Por ejemplo, tú lo has dicho, la campaña de Navidad, ¿no? Que es una campaña donde bueno, pues un importante porcentaje del gasto va a ir en comidas. Vienen comidas que hagamos en casa o vienen comidas que disfrutamos en establecimientos de hostelería. Y todo el mundo sabe que en Navidad van a subir los precios. O sea, digamos que lo tenemos asumido, que en Navidad sube todo. Por eso nos dicen que si compremos antes, que si congelar y tal. Esta situación que estamos viviendo de subida de todos los precios, incluso de esas, bueno, esos cantos de sirena que se oyen de desabastecimiento, ya lo tocamos en el anterior programa, es una situación coyuntural de la propia campaña de Navidad que puede generar incluso una alarma consumista de tal manera que la gente diga, vamos a comprarlo ya que no vamos a quedar... O sea, puede ser una estrategia perversa, pero estrategia. Juan Ignacio, de nuevo por tu juventud, recurro a ti. Yo creo que no hay que hacer caso de escenarios tan pesimistas como a veces se nos plantean, y no creo que sea estrategia. O sea, el problema de la carestía viene dado fundamentalmente por el crecimiento del precio, el incremento del precio del combustible, el incremento del precio de la electricidad, y luego lo que todo esto deriva en una espiral que genere inflación. La inflación afecta obviamente al índice de precios al consumo, se generaliza en todos los sectores y esto va haciendo que la pelota vaya cayendo cada vez a más velocidad por una pendiente que aboca a que caen los precios. Eso, por desgracia, es así. Si no eliminas el efecto inicial que impulsa los precios hacia arriba, pues los precios van a crecer. Luego, además, sí, es efectivamente, durante la campaña de Navidad se incrementa la demanda y suben determinados precios. No va a costar lo mismo una lubina
el día 20 en la pescadería que hoy, eso es de cajón. Y no digamos ya si te metes en otro tipo de producto como pueda ser un marisco, como pueda ser algún otro tipo de alimento. Pero eso es lo normal. Sí, luego sabemos que en enero, febrero baja un poco. Exacto. O sea, mi pregunta Luego es, viene... ¿esto va a seguir y se va a quedar un precio alto? ¿Eso? No, hay elementos que se van a quedar con un precio más alto, eso es de cajón, porque dependen de la distribución y por lo tanto tienen kilómetros que recorrer y el combustible es un condicionante importante en el precio final que llega al consumidor y porque en la zona de producción pues se tira de la energía eléctrica para producir y para poderte iluminar, para poder seguir actuando. O sea, que en el caso del campo y de la ganadería no es que sea una cuestión coyuntural por campaña, sino porque tenéis que subir los precios sí o sí. Claro, lo que pasa que aquí ahora mismo en esta campaña, bueno, se está trayendo mucho cordero de fuera, como decía, porque realmente aquí con los costes de producción pues no hemos tenido corderos, porque muchas veces pues a lo mejor los ganaderos, en vez de juntarse con 100 corderos, han dicho, pues me voy a juntar con 50 porque es que no puedo soportar el mantenimiento, porque ha subido todo. Antes hacía alusión a los piensos, el cereal ha subido muchísimo, los piensos pues están disparados y los animales pues tienen que comer. Entonces, aquí ahora, en la campaña de Navidad, ¿qué le van a pagar? ¿Algo más al ganadero? Sí, pero ¿qué es algo más? Nada, 5 céntimos más por kilo, y nosotros ¿qué vamos a pagar? 40 euros más o lo que sea. O sea, sigue habiendo esa gran descompensación. Y efectivamente se van a instalar aquí, la subida de precios se va a quedar instalada, pero realmente, como y vuelvo otra vez a la ley de la cadena alimentaria, como no sea capaces el gobierno, que es lo que tenía que hacer, el gobierno cuadrarse, como no se cuadre el gobierno, pues al final al productor, el consumidor final va a estar pagando mucho más, pero el productor vamos a estar, pues que vamos a desaparecer, porque vamos a poder sin poder vivir. Entonces, ¿para cuándo las movilizaciones? Pues nosotros hemos anunciado ya las movilizaciones, creemos que a finales de este mes, 20, 21, 22, algo vamos a hacer, lo que pasa que como vamos las 3 organizaciones agrarias representativas y legales de este país, vamos juntas, o sea, estoy hablando de Asaja, COAG y UPA, a ver, no dirá quien nos escuche, ¿cómo no vas a decir Asaja la primera? No, es que ya hablamos Asaja, COAG y UPA, vamos así por orden alfabético, y a finales de este mes estamos seguramente que nos movilicemos y luego preparándonos para una gran manifestación que culminaremos en Madrid. Movilizaciones ya está viendo otra vez, sí. La leche, el otro día en Extremadura salieron el otro día, los tractores. Entonces, bueno, esto es, pues si os dais cuenta, pues como cuando ya empezamos, que hablábamos al inicio antes de pandemia, que empezamos a movilizarnos por provincias, por comunidades autónomas, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Realmente nosotros tenemos esa sensibilidad y esa sensación, tenemos que salir, ya es un basta ya es un SOS, como decía antes, del medio rural, y que la sociedad se conciencie de que no nos estamos quejando, o sea, no nos quejamos por quejarnos, no, es que no podemos seguir viviendo, porque realmente es verdad, es incomprensible que digas, bueno, me ha subido la fruta no sé cuánto, me han subido las patatas no sé cuánto, y a nosotros que es que no nos sigan pagando, o sea, que no podamos vivir. ¿Quién se lo cree? Las cebollas han estado 1 euro y pico, y sin embargo, ¿cuánta gente ha dejado de recoger cebollas este verano entre la mano de obra? Que no encontramos mano de obra, que yo recuerdo, claro, es una mano de obra temporal, pero yo recuerdo que el convenio del campo está firmado con los sindicatos, está firmado con comisiones y con UGT. Y aquí encima, en la provincia de Toledo, con otro sindicato que se llama USO. O sea, que es que el convenio está firmado con los sindicatos. Se paga lo que estipula el convenio y no tienes mano de obra. Ahora mismo estamos en plena campaña de aceitunas y lo estamos pasando mal. Habéis dicho, se han dado más de alta, han subido. Bueno, claro, es que estamos en plena campaña de aceitunas y hubiese subido más si lográramos que viniera gente a coger aceitunas. Porque, ¿a cómo se paga, Condal? En la provincia de Toledo a 60 euros con 70.
60,70 euros jornada el laboral. día. Son 8 horas de trabajo, yo creo que es un jornal digno, a lo que no nos pagan a nosotros el kilo de aceituna, que ya veremos a lo que liquidamos luego en las cooperativas, porque tú estás trabajando, tú llevas tu producto a tu cooperativa y el aceite, bueno, parece que ha repuntado un poquito, pero igual que ha repuntado un poquito, pues ahora ya llevamos 2 semanas, no voy a decir de caída libre, pero sí ya ha bajado en 2 semanas 10 céntimos el kilo, entonces... ¿A cuánto nos va a salir a nosotros la aceituna? Pues no lo sé, ya os diré en otro programa. Bueno, estamos terminando y no sé si podéis aunar en vuestra faceta de, en esta ocasión, o sea, gente que llega a una casa, como es Fátima, como Juan Ignacio, como Blanca Corroto, y en vuestra faceta de economista, un consejo común. O si soy ama de casa pienso de una manera y si soy economista pienso de otra. No, yo creo que por unir calidad, precio y todo, yo creo que hay que seguir el consejo de Blanca de consumir productos de proximidad. Y desde el punto de vista económico hay que salvar el campo. A mí me da mucha pena en muchos sectores, por como pasa por ejemplo con la leche, por un tema de empleo, por un tema de fijar población y por un tema de sostenibilidad. Es una de las tareas urgentes que tienen los gobiernos ahora mismo. Salvar lo que queda del campo. Juan Ignacio. También totalmente de acuerdo. Hay que ver lo que consumes, mirar la etiqueta. No se nos olvide que una de las cuestiones más importantes que hay para limitar el cambio climático es reducir el ataque a la capa de ozono. Por lo tanto, cuanto más cerca sea el producto que consumes, pues menos kilómetros ha recorrido y por lo tanto menos CO2 ha producido ese producto que tú te comes. Y mirar las etiquetas también para ver de qué está compuesto ese producto, ¿eh? Lo que decía de los controles fitosanitarios, por favor, miremos las etiquetas de lo que comemos, que a veces la calidad está en que tenga muy poquitas cosas raras ese producto, que no haya mucho y que no haya muchas cosas extrañas, que sea un producto natural, que sea un producto de consumo próximo y que eso nos va a dar seguro muchísima más calidad y muchísimo mejor para nuestra salud. Y que estamos contribuyendo con esa economía nacional, o Sí, sea, claro. que dice, vale, estoy pagando un poco más, pero con ese poco más o con esa exigencia... Es que a lo mejor no pagas más encima. Sí, a veces no. Sí. Bueno, dime, Fátima. Yo estoy de acuerdo con ellos totalmente, pero es verdad, a veces no tienes por qué pagar más, ¿eh? A veces no tienes por qué pagar más. También hay veces que tienes el producto de calidad al lado, pero se llama, no sé, no voy a decir el nombre, y sin embargo tienes otro producto que tiene un marketing que te mueres y pagas por esa, que no nos dejemos llevar marca. Por las apariencias, ¿no? Claro, y a mí pues me gustaría decir una cosa, volviendo otra vez, el sector agrícola y ganadero necesitamos que nos ayudéis, necesitamos vuestra ayuda, necesitamos la ayuda del Gobierno nacional, que depende de él que podamos seguir viviendo o no podamos seguir viviendo aquí, que de momento hace caso omiso, lo que no es de recibo, pero sobre todo la ganadería de leche. Lo que no es de recibo es que 1 litro de agua te valga más prácticamente que 1 litro de leche. O sea, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde es que a veces lo que se dice que es eso? leche no es eso. leche. Que es que muchas veces no caemos en la cuenta, yo a veces ha pasado, ¿no? Que no es leche, es un preparado lácteo, un producto lácteo. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Sí, igual que con el aceite, igual que con el vino, con la miel, igual que con la miel, igual que con todo. Etiquetas. Que Lo que decía Juan Ignacio, que no lleve muchas letrejas. Muchas cuantas más letrejas lleve, peor es el producto. Muchísimas gracias a los tres. Creo que en lo que queda de año no nos vamos a volver a ver aquí en este ámbito, en Enfoque, por lo cual yo aprovecho este momento para daros las gracias, porque la verdad es que 2020 y 2021 han sido años duros, pero siempre hemos contado con vosotros y no era fácil, no ha sido fácil, y nosotros os lo queremos agradecer. Y a todos ustedes, nosotros volvemos la semana que viene con más Enfoque. Buenas noches.